Hablemos de Privacidad, un podcast del Centro de Autonomía Digital. Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. Bienvenidos a Hablemos de Privacidad, un podcast del Centro de Autonomía Digital. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de software libre, con signos de interrogación, porque precisamente queremos abordar algunas temáticas respecto a este tema. Queremos hablar acerca de si es conveniente, no es conveniente, qué ventajas nos brinda sobre el software propietario, es bueno usarlo en instituciones públicas, privadas, bueno, unos cuantos temas que hemos preparado para el día de hoy junto a nuestros invitados también. Antes de darles el paso a ellos para que se puedan presentar, quisiera recordarles lo que siempre les recordamos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram como @somos_CAD. En YouTube nos pueden encontrar como Centro de Autonomía Digital. Igualmente en Mastodon, nunca me acuerdo. Hola, ¿me das una mano? Somos-CAD @infosec.exchange. Sí, yo nunca puedo decir eso, siempre cometo errores, entonces, bueno, ya lo dijo Hola. Igualmente, recuerden, estamos en Spotify, pueden buscar el nombre del programa, Hablemos de Privacidad. Acuérdense de darle clic en la campanita para recibir las notificaciones de cada vez que subamos contenido. Y bueno, todas esas cosas que se hacen en las redes, ¿no? Denle like, comentarios, sugerencias, lo que sea, estamos ahí prestos a escuchar y leerles, bueno, cuáles son sus opiniones respecto a nuestro contenido. Como les decía, hoy día estamos con invitados en la casa y les quiero dar el paso en este momento para que se puedan presentar. Bueno, Hola ya está acá siempre, él es activo fijo del podcast, entonces igual puede saludar a la gente. Saludos a todos y todas de ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Y ahora sí, chicos, preséntense. Las damas Voy yo. Soy María, soy actualmente coordinadora de gestión comunitaria en Fundación Open Lab. Mi rol gira más o menos en apoyar a las comunidades. Como parte de esa actividad, me he infiltrado en muchas de las comunidades a nivel nacional, entre ellas Python, JavaScript, y por el 2020 comencé con Loxa Libre, que es la comunidad con la que comencé a crecer en estos espacios. Primero, un agradecimiento a la invitación al Centro de Autonomía Digital. Mi nombre es Henry Zurrieta. Yo ando en esto del software libre desde el año 2000 más o menos. Primero como usuario, luego como parte de ASLE, la Asociación de Software Libre del Ecuador, que soy cofundador de esa organización. Y bueno, desde ahí en adelante trabajando en tratar de insertar el software libre en el proceso educativo. Algo que, como ustedes seguramente conocen, no he tenido buenos resultados porque en la educación ecuatoriana el software libre está prácticamente deshecho, aunque en la época en que lo intentamos, por lo menos hicimos eso, lo intentamos. ¿Qué es lo importante? Ajá. Ahora, antes de dar paso a la conversación, yo sí quisiera dar un poquito de información de contexto a las personas que nos están viendo y escuchando el día de hoy. Quizás habrá personas que no sepan qué es el software libre, entonces les cuento así muy resumidamente. Es un tipo de software que ustedes pueden estudiar, analizar el código, modificarlo, usarlo, con cualquier propósito y redistribuirlo con mejoras o cambios, ¿ya? Esta es la idea del software libre, es decir, nos da una serie de libertades que el software propietario no nos la da. En ese sentido, yo muy brevemente quiero leer, para no decirlo mal, las 4 libertades que tiene el software libre. Por ejemplo, partimos desde la libertad 0, que es la libertad de usar el programa con cualquier propósito o uso, como ya lo mencioné. Tenemos también la libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo adaptándolo a las propias necesidades. Digamos, para temas de estudio, por ejemplo. Tenemos también la libertad de distribuir copias del programa, con lo cual se puede ayudar a otros usuarios. Aquí está el tema de la distribución. Y tenemos también la libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. Entonces, aquí entra la parte de la mejora. Ahora, no únicamente queremos hablar porque sí del tema del software libre, sino que lo hacemos dentro del marco de la celebración global por el Día del Software Libre, que se celebra el tercer sábado de septiembre cada año. Entonces, en ese sentido es que hemos querido realizar esta conversación, hablar un poco del tema, difundir y, bueno, dejarles a ustedes que puedan decidir por qué software van a optar. Entonces, ahora sí, entremos en materia. Como podrán, bueno, quien nos pueda ver, estamos acá un grupo de 4 personas que venimos de distintas generaciones, tal vez.
Y en ese sentido, sí quisiera yo preguntarles a ustedes, chicos, desde sus distintas perspectivas, ¿cómo ha sido su acercamiento al software libre? Desde el momento en que ustedes tuvieron el primer contacto, su primer uso, o sea, ¿qué fue lo que les llamó y cómo lo vivieron desde el momento en que ustedes, digamos, empezaron a adoptar, empezaron a usar el software libre? Quien quiera. Ya, bueno, yo empecé a utilizar Linux cuando creo que estaba en 97, 98, solo como utilizar, como un sistema operativo para entender. En este entonces Linux fue bastante diferente y yo tuve como práctica compilar el núcleo, configurar el sistema X11 y todo esto desde cero hace mucho tiempo. Entonces este fue un tiempo un poquito distinto en comparación con Ubuntu y todas las distribuciones que hay actualmente. Yo empecé con Debian en este entonces. Pero mi vida con software libre en verdad empezó en 2001, 2002, cuando yo empecé a contribuir a proyectos, diferentes proyectos de software libre. Unos años después, yo estaba uno de los... tenemos sonido afuera. Yo fui uno de los líderes de un proyecto de software libre que se llama JRuby y yo estaba como parte de este proyecto por mucho tiempo. Y al mismo tiempo yo estaba lanzando muchos diferentes proyectos pequeños y grandes a mí propio para el ecosistema de Ruby, pero también en Java como parte de mi proyecto de software libre. Y al fin, actualmente estoy como director técnico de CAD y nuestro trabajo está basado en software libre, porque no solo creo que software libre es un buen para la planeta, para la población, pero también yo creo que es totalmente necesario desde la perspectiva de seguridad digital. Yo creo que no es posible tener seguridad ni privacidad sin software libre. Entonces, por esta razón, Centro de Autonomía Digital está haciendo básicamente todo su trabajo en software libre. Bueno, yo inicié igualmente antes, en el 95 tal vez, con el DOS, me acuerdo. Y luego eso, Windows. Pero fue un golpe cuando comencé a trabajar, a tratar de utilizar, porque finalmente no lo hice, en Linux con la famosa consola, ¿no? Y bueno, mi verdadero inserción en el software libre fue luego en el 2004, 2005, cuando tratábamos de, junto con la ASLE, y luego eso fue en el 2007, más o menos 2009, de que el software libre sea parte del proceso de educación en tecnología en las escuelas. Entonces yo para esas fechas yo era director del Proyecto Navegar. El Proyecto Navegar es la organización que primero capacitó en informática a los profesores del Ecuador. Fuimos los que primero capacitamos y los que más capacitamos, incluso más que el Ministerio de Educación. Pero desgraciadamente ¿Interrumpieron una iniciativa privada, pública? De la Unión Nacional de Educadores. Ajá. Yo soy parte de la Unión Nacional de Educadores, Okay. esa que lanza piedras, esa. Pero no solamente lanzamos piedras, No sino solo también eso. lanzamos ideas, y en Eso. este caso hechos concretos en beneficio de la educación, sino que vale la pena resaltar esto porque normalmente los espacios de comunicación no son cerrados, ¿no? Entonces nos estigmatizan en términos de plantear de que no tenemos propuestas cuando sí las tenemos, pero que son propuestas que en realidad afectan al poder. De eso de pronto podemos hablar en el transcurso, porque finalmente, según lo veo yo, el software libre es mucho más que el hecho de tener el acceso al conocimiento. Digo yo, es una especie de adelantamiento. O sea, cuando hablamos de software libre, estamos hablando del futuro, pero estamos hablando de un futuro diferente a no futuro de narcos, de millonarios, no, estamos hablando de un futuro humano, pero donde la humanidad tiene que jugar su papel. Entonces, con eso en mente, con esa filosofía en mente, es que tratábamos de incorporar el software libre. Entonces, se dio un hecho coyuntural bastante interesante. Llegó a la presidencia Rafael Correa y emitió un decreto, no me acuerdo el número, pero ordenaba que las instituciones públicas utilicen software libre. No sé si ustedes
recordarán en esa época. Entonces nosotros éramos contentísimos en ASLE, porque de hecho 2, 3 integrantes de ASLE estaban siendo parte del gobierno, entonces éramos felices. Pero ya en los hechos no sucedió lo que queríamos, porque resulta que cuando fuimos al Ministerio de Educación a que las computadoras que en ese caso en esa época estaban entregando a las escuelas y a estudiantes y a profesores les instalen software libre, dijeron no podemos, y ponían 1000 pretextos. Finalmente lo que se consiguió es el ingreso dual, ¿no es cierto?, a Windows o a Linux, y obviamente la gente escogía Windows. ¿Por qué? Porque cuando tú escoges Word, te casas con Word, es así. Desgraciadamente te casas con eso, entonces la próxima vez que tienes la opción de escoger entre Word o Writer, que es de LibreOffice, escoges Word porque le conoces. Y de pronto Writer lo hace mejor, pero convéncele. Entonces es casi imposible. Y los niños tuvieron la enorme dificultad de que les daban computadoras, los laboratorios en las escuelas, y resulta como que había un responsable, ¿no?, de las computadoras, y que tenía que responder sobre qué pasaba con las computadoras. Y entonces resulta que como él tenía las llaves, y entonces decía, no, cuidado, me las dañen. Entonces, para que no se dañen, nadie utilizaba. No. Entonces, uno llegaba a las escuelas y encontraba los laboratorios, llamamos el aula o el cuarto donde estaban las computadoras, y estaban cerrados y los niños estaban sin usar. Y eso sucede ahora, sucede ahora claro. También. Porque yo estoy hablando del año 2008, 2007, 2024 sigue sucediendo. Ya, entonces, eso ha significado en realidad un golpe para la educación, ¿no?, desde el punto de vista tecnológico. Luego se dieron una serie de hechos. La Unión Nacional de Educadores le cuestionó al gobierno del presidente Rafael Correa su posición en diferentes ámbitos, ¿no?, entre esos la educación. Y bueno, no sé si ustedes conozcan, pero el presidente Rafael Correa nos quitó el edificio. Y en el edificio estaba el proyecto Navegar, entonces me quitaron las computadoras. Años después devolvieron el edificio, pero a mí me devolvieron el edificio y mi oficina vacía, sin una sola computadora. Y nadie respondió por eso. Nadie respondió por eso. El proyecto Navegar feneció en esas circunstancias de ataque a quien respaldamos alguna vez por ese decreto. Pero ese decreto que finalmente, en cambio, en el ámbito general, como tenía una disposición de que en caso de que no haya un software libre que pueda solventar la necesidad de un X usuario, entonces se abría la posibilidad de que se contrate el privativo, ¿no? Y entonces todo mundo se fue por eso. Sí. Y finalmente todos, hasta la secretaria tenía que supuestamente utilizar un software privativo específico y que era imposible encontrar en software libre. Y desgraciadamente ese decreto no funcionó. Ese es un poco en breves rasgos la historia de quien les habla en términos de su participación en el tratar de difundir el software libre en este querido Ecuador. Pero igual es una trayectoria y un aporte súper importante, ¿no? Sí, María, cuéntanos. Decreto 1014. Sí, muchas instituciones sí lo implementaron. Producto de eso, en el 2011, que yo empecé el colegio, muchísimos años atrás. No tantos. No tantos. Bueno, la cosa es que en el centro de cómputo de la institución donde yo comencé a estudiar había el Dual Boot, había Windows, Linux Mint en algunas y en otras Ubuntu. La persona encargada del laboratorio sí nos abrió el laboratorio y por defecto siempre entrábamos a Linux, sea el Ubuntu o sea Linux Mint. Hacíamos prácticas ahí y siempre era en Linux. Por ese tiempo también habían los infocentros comunitarios. Y las personas encargadas de esos infocentros, particularmente de ese infocentro, daba cursos vacacionales sobre Linux. Temas de manejar navegadores, la oficina, incluso mecanografía. O sea, cosas básicas, pero todo era sobre Linux Mint o Ubuntu. Eso sí, todas las computadoras tenían doble booteo. Por el 2015, más o menos, el 1073 derrocó el 1014, pero esas instituciones seguían utilizando software libre en sus máquinas. Entonces yo comencé a utilizar, mi primer acercamiento con las computadoras fue en la escuela, pero fue un acercamiento bastante vago, así que en el 2011 que yo comencé a utilizar las computadoras del laboratorio y me pasaba todas las tardes en el infocentro, obviamente me relacioné más con el software libre. Para el 2017 que tuve una computadora, cuando uno va y compra una computadora en un almacén, por lo general te viene con Windows. Y yo era la primera vez que utilizaba esa cosa y yo era, ¿qué es esto? Sáquenme de aquí.
Y ahí aprendí a instalar, con WTO aprendí a instalar una distribución. Comencé con Debian. Ya había conocido otras, había probado, había experimentado y definitivamente dije con Debian me quedo. Pero mi experiencia es como diferente, porque nunca utilicé Windows realmente. Utilizo algunas herramientas más como de Google y así, pero como tal no estaba muy acercada a Windows. Y comencé más activamente por el 2019, que fue que conocí el FLISOL. Entonces era un profesor de la universidad, dijo, pero vamos a que dé una charla, porque habíamos preparado un tema, un trabajo que nos había mandado y supuestamente le gustó bastante, entonces vamos a que den una charla. Entonces fuimos, conocí un poco la comunidad, soy de Loja y ahí no hay una comunidad muy activa como constante, pero sí hay una comunidad que cuando es FLISOL se junta y hace cosas. Entonces es una comunidad que se activa por eso. Conocí varias iniciativas, pero el resto del año ya no había nada. Para diciembre de ese año participé de un evento organizado en UNACH por una célula Microsoft. Y yo dije, no quiero saber nada más de comunidades, no quiero acercarme nunca más a las comunidades. Así pasó desde esa experiencia hasta que llegó la pandemia. Yo dije, seguro que ese año no hay FLISOL. Y fue como convocar a... me llamaron y me dijeron, ¿quieres apoyar al FLISOL? El coordinador nacional fue Francisco Silva y organizó un FLISOL nacional que duró 2 días y ahí estaban muchos activistas de todo el país. Muchas sedes se cancelaron, obviamente no pudieron hacerse, entonces esos líderes comunitarios dijeron, bueno, pero no nos quedemos sin hacer nada. Hicieron el FLISOL nacional y yo comencé a conocer experiencias, comencé a ver la dinámica y dije, eso está como bonito. De ahí seguimos hablando, seguimos haciendo cosas y para julio del 2020, participamos en el Campus Party con una serie que se llamaba Experiencias del FLISOL en América Latina. Y de ahí seguimos haciendo otras. Para octubre de ese año yo dije, quiero organizar FLISOL. O sea, y de ahí comencé a meterme en las comunidades, a organizar cosas y así. Yo desde que te conozco estás por todo lado, está María organizando cosas. Sí, primero era como Loja y las actividades virtuales nacionales. Ahora ya me he metido en otras ciudades. Uh-huh. Sí, así te veo. Sí. O sea, yo les cuento mi primer contacto con Linux no es tan espectacular, no es tan increíble como lo suyo. La verdad es que yo estaba en el colegio y la típica que se te mete el virus a la compu y me lo mandas a formatear. Y claro, el señor me la devuelve yo no sabía, o sea, ahora sé que era Linux porque había el tal pingüinito por ahí. Y yo lo usé por primera vez y fue como que, ¿qué es esto? No me gusta, deme mi Windows. Y le mandé al señor, instáleme mi Windows porque yo no sé usar esa cosa y no me gusta y no, chao. Y ya, o sea, no lo volví a usar más hasta que vine a trabajar acá. Y claro, acá en el Centro de Autonomía Digital, el software libre es norma. Windows, estás fuera. Claro. Bueno, yo uso Fedora. Me instalaron Fedora, desde ahí no me he cambiado porque me acostumbré, ¿no? Pero me he dado cuenta que, o sea, definitivamente el software libre sí tiene sus ventajas. O sea, yo nunca supe esto de que, wow, existía un software que no necesita que pagues licencias. O sea, pucha, yo cuando estudié en la universidad que necesitaba programas para edición de video, de audio, cosas así. Claro, así comprando el CD craqueado, que luego la compu se pudría y luego todo salía mal, pero no sabía que existían alternativas. Y ahora que ya conozco, y muchas veces es por temas, incluso, bueno, del trabajo, o a veces no del trabajo, que necesito hacer alguna edición o algo, me he encontrado con herramientas sumamente poderosas y no he pagado un centavo. O sea que es una de las ventajas, es verdad, pero claro, es una alternativa diferente, por ejemplo, en el contexto ecuatoriano que, o sea, sabemos que no es que todas las personas tengan la posibilidad de pagar una licencia, por ejemplo. Entonces, el software libre se convierte en una alternativa, se me fue la palabra, conveniente desde la perspectiva económica, porque es verdad, la situación del país no es óptima, pero además tiene una serie de libertades y ventajas que, bueno, las iremos abordando a lo largo del programa. Yo una cosita que quería contar respecto a lo que planteaba María. A mí me queda la molestia con mis compañeros profesores de lo que plantea María, porque si es que hubiera habido más profesores como el que ella tuvo, probablemente mejor estuviéramos ahora, porque ella tuvo un profesor que le dio la posibilidad de acceder a ese sistema operativo, que no le cerró la computadora, que no le cerró el laboratorio, y miren, una persona comprometida. Es que de eso se trata, es que es de eso el software libre. Sí. Pero cuando le cierran la puerta, entonces el chico, ¿qué dice? Pues simplemente se adapta a lo que tiene y probablemente está
perdiendo una forma de vida que es la que tiene ahora María. Por eso digo, me molesto con mis compañeros profesores de tantas escuelas que hay en el país donde seguramente llegaron las computadoras, donde ellos pudieron jugar un papel diferente para educar a sus chicos. Pero el mismo ministerio para el 2014 hacía capacitaciones a los profesores que dirigían los centros de cómputo y era interesante porque les decían, vamos a tener que utilizar las herramientas libres que tienen, pero los vamos a capacitar con Microsoft Office. Entonces también era como un doble juego ahí. Así es. O sea, cuando yo estudiaba, no había nada de eso. O sea, eso les digo, yo ni siquiera sabía que existían alternativas. Era como que es Windows y Windows. O sea, tienes que editar video, es el Premiere y tienes que pagar una licencia. Y obviamente no lo iba a hacer, porque ¿qué estudiante tiene para pagar una licencia de $700? O sea, es imposible, no es real. Ahora, hay un debate súper, digamos, vigente y latente cuando se habla de software libre y es el tema de si es seguro. Y muchas veces la gente dice, no, pues es que el código es abierto y eso es un riesgo, es un problema. O sea, sabemos que no es así, pero quiero escuchar sus argumentos de por qué no es así. O sea, ¿por qué podemos hablar de que el software libre no es inseguro? Opinión técnica. Esperen. Ya me di cuenta de algo que dije. A ver, el hecho de que sea software libre no necesariamente quiere decir que esté bien hecho. O sea, sí, hay la posibilidad de que exista software que esté mal hecho y puede ser inseguro, pero ¿cuál es la ventaja? Claro, lo mismo, exactamente. Pero, o sea, desde la perspectiva de seguridad, ¿qué podemos decir del software libre? Hay muchas veces esta discusión sobre seguridad por obscuridad o intentar esconder cómo funciona un programa porque esto significa que atacantes no van a saber cómo atacarlo. Pero desde la perspectiva de criptografía tenemos un principio hace creo que tiene 150 años ahora, el principio de Kerckhoff. Este principio dice que un sistema debería ser seguro aunque el enemigo sabe todo. Entonces, esto significa que un diseño de un sistema criptográfico necesita ser seguro, incluso en situaciones donde el atacante conoce cómo funciona el sistema. La única cosa que debería ser secreto es el secreto, la llave. Y lo mismo es el caso de software libre. Si tú depende para tu seguridad a esconder cómo funciona algo, significa que si alguien puede encontrar esta cosa, significa que no es seguro. Y tenemos un caso aquí donde hace unos meses hubo un caso cuando iPhone tuvo una cosa en su hardware que es más o menos totalmente imposible de encontrar si no lo sabes que está. Esta es casi, hay personas que piensan que esta fue una puerta trasera, pero fue parte del ataque de, ¿cómo se llama? Triángulo, que estaba publicado hace unos meses en Rusia. Entonces, esto significa que alguien encontró cómo hacer quizás pagaron a alguien en Apple para encontrar esta información, pero no importa cómo, porque la única manera que tuvo Apple para esconder fue la oscuridad y no funcionó. Esto significa que incluso para una empresa como Apple piensa que pueden esconder cosas, pero no pueden. Deberían ser seguros incluso en estas situaciones. Entonces, software libre para mí debería ser seguro. Claro, como dices, no necesariamente está bien hecho, pero esperar que va a ser seguro porque es propietaria es una falacia. Y claro, tenemos el otro lado de que es que en software libre tenemos la posibilidad de ser más seguro porque podemos tener la revisión de la comunidad. Suscribo a la comunidad. Sí. No, yo iba a decir eso. Yo pienso que las personas que plantean ese argumento creo que o no conocen software libre o manipulan. Porque si escribo código y lo escribí mal y todo mundo puede verlo, es factible que descubran que lo escribí mal. Yo digo que totalmente, pero si escribí mal el código y está en una caja oscura
del propietario de la empresa, o posiblemente que yo mismo sea el propietario, y lo oculto, ¿es posible que el mundo se entere de eso? Yo creo que es más difícil. O sea, es más bien totalmente lo contrario. Si es que está diseñado por una empresa que oculta el código, es más probable, como el caso que acaba de plantear Ola, es más probable de que esos malos funcionamientos o ese código mal elaborado o esas malas intenciones estén efectivamente ocultas por mucho más tiempo que si estuviera abierto, ¿no? Entonces, más bien es totalmente lo contrario. Pero claro. Yo quisiera agregar aquí que mañana estamos grabando el viernes antes del FISOL en junio, y mañana voy a dar una charla sobre el caso de XZ, que es un ataque bastante interesante contra un proyecto de software libre. Y aquí viene el otro punto que voy a discutir mañana, que es esta idea que, en un proyecto de software libre, un atacante, en el caso de XZ, lo que pasó era que hubo una campaña de 3 años donde un grupo intentaron manipular el mantenedor de un proyecto para poder tener acceso a este proyecto, para introducir cambios maliciosos. Y esta puedes decir que no va a pasar en proyectos propietarios, porque en proyectos propietarios la comunidad no puede entrar y manipular en esta manera. Pero esto es totalmente falso, porque en un caso de un proyecto propietario incluso tienes otras posibilidades, como por ejemplo sobornos o otras maneras de manipular personas para entrar. Claro, y si sucede no hay forma de saberlo, ¿no? Exacto, incluso si lo pasa no podemos encontrarlo. Fue muy duro, fue difícil encontrar lo que pasó con XZ, pero lo hicimos. Pero en el caso de un proyecto propietario quizás no sea posible. Claro, y bueno, más allá del tema de la seguridad, el software propietario trae una serie de inconvenientes. Por ejemplo, nosotros a lo largo de nuestro trabajo nos hemos encontrado con distintas comunidades, clientes, bueno, no clientes, pero colegas a los cuales, digamos, les hemos brindado nuestro apoyo desde la perspectiva técnica. Y, por ejemplo, nos han contado como que, ¿sabes qué? Yo usaba tal software propietario para... yo qué sé, para guardar todos estos archivos que estoy digitalizando. Pero pasó X cosa con, digamos, cierto defecto, tuvieron cierto problema, pero la plataforma esta privativa les dice, bueno, correcto, tienes que pagar la licencia y así tú tienes acceso a los datos. En pocas, los datos secuestrados, si no pagas, no tienes acceso. Entonces, vemos cómo también existen estas lógicas bastante negativas que yo creo que no las ves en el software libre. O sea, muchas veces se dice como que no existe la alternativa en software libre, solo este software súper especializado y propietario es lo que te puede ayudar, pero muchas veces tampoco se investiga. Entonces, nos hemos topado con algunos de esos casos en donde las personas simplemente se han visto atadas de manos porque, yo qué sé, recurrieron a una solución tecnológica, instalaron un programa, usaron una determinada plataforma, les dejó de dar soporte porque obviamente es, digamos, unidireccional, no tienes una comunidad que está a cargo de mantenimiento, de dar soporte, etcétera, y luego vienen a nosotros de, oigan, ayúdenme, ya no puedo acceder a la información. Entonces, claro, hay limitantes en cuanto a lo que podemos hacer y eso, o sea, es algo bastante penoso porque nos hemos encontrado como proyectos súper bonitos se han visto, digamos, como ya dije, atados de manos por este tipo de prácticas del software propietario. Esta me hace recordar, escuché en Sudáfrica hace muchos años la práctica que tiene Microsoft con diferentes colegios y escuelas. Lo que hicieron eran en los 90s y los primeros años de los 2000, regalaron muchas licencias a Windows a todas las escuelas. Y regalaron, pero 3 años después empezaron a pedir las licencias, a pagar las licencias. Después de 3 años no hubo nadie que pudo mantener las alternativas, entonces ya estaban secuestrados por el software, no tuvieron alternativa y toca pagar. Entonces esta es la manera que entran en nuevos mercados. Es como hacen las bandas organizadas para vender drogas. Empiezan con un toque gratis, ¿no? Y bueno, un poco para hablar en el lado positivo del software libre.
Yo pensé que iba a hablar del software privativo a favor. Bueno, el caso era que no estoy exactamente, recuerdo el año, creo que era el 2004. Microsoft estaba haciendo una importantísima campaña con una empresa, creo que se llamaba BSD, si no estoy mal, que lo que hacía era un pool de abogados que iba a tu empresa y decía, bueno, tú tienes software Microsoft, ya, verifica tu licencia. Ah, me estás pirateando. Entonces te quitaban las computadoras, te secuestraban o te metían juicio, cosas por el estilo. Eso comenzaron con los gobiernos, pero coincidió con la etapa en la cual aquí hacíamos propaganda por el software libre. Y entonces entiendo yo que Microsoft comenzó a sopesar. Me meto en este momento a cuestionar a los piratas de mi software o les dejo, porque si es que les cuestiono, entonces se van por el software libre. Entonces, aquí esa cuestión de los abogados que iban contra las personas que compraban software pirata no funcionó mucho, y de hecho muchos años después seguían la gente comprando el software pirata. Pero eso también nos lleva a otro elemento de conversación, que es el tema ético, ¿no? O sea, sí, porque yo cuestiono que me cobren, pero también es cuestionable comprar algo que está pirateado, ¿no es cierto? Entonces el software libre me resolvía todos esos problemas, y ahí viene algo que hoy nos está pasando en nuestro país. Mucha gente tiene, digamos, en su Dios, el que le guía, el signo $, y se olvida de la ética y se olvida de la responsabilidad. Es lo que vemos, ¿no? Lo que tú decías hace un rato, la primera prueba y después, pero es que nunca debía haber probado, porque debía haber sido educado en que la droga me hace daño. Y en este caso es algo parecido, porque yo debo guiar mi vida por ciertos valores éticos, entre los cuales no está piratear. Entonces, si pirateo, estoy faltando a mis valores, pero si no pirateo, debe haber otra salida. Y la salida existe, es del software libre, ¿no es cierto? Entonces, hay también un cuestionamiento de carácter social a la forma en cómo cada persona finalmente toma la decisión de cómo conducirse, ¿no? Y sabes que me hiciste pensar, o sea, no es únicamente esta especie, o sea, esto de ver al software privativo, a distintas plataformas como lo top, así como esto es lo que se debe usar, sino que también a las personas que están detrás. Por ejemplo, es como que tienen una cara visible, vemos que esta es la persona detrás de, esta es la persona que creó tal proyecto, pero se tiende a individualizar, ¿no? Porque es exitoso, porque la plata, porque es la empresa más grande del mundo. En tanto que en el software libre, si bien existen ciertos perfiles que pueden resaltar sobre otros, pero hay una lógica diferente, y es la lógica de la comunidad. Y ahí, María, yo te quería preguntar, o sea, porque tú ya dijiste que estás muy metida en el trabajo comunitario, entonces quería consultarte, o sea, ¿cómo funciona esta lógica de la comunidad en el software libre? ¿Cómo es que una persona llega a formar parte de, o sea, simplemente, hola, quiero trabajar con ustedes, ¿cómo pasa? O sea, digamos, ¿qué círculos existen, qué dinámicas existen para que la gente pueda empezar a vincularse a este tipo de proyectos? Ya, a ver, generalmente lo hacen como resultado a algo. Por ejemplo, como resultado de la participación que tuvo en un evento, como en mi caso, fue resultado de mi participación en el Plisol. Y así muchos activistas se van formando y se van sumando a las comunidades porque vieron que lo que hicieron estuvo chévere, porque vieron que los temas que trataron fueron chéveres, porque vieron que la organización es chévere. Por eso cuando normalmente se organizan eventos toca pensar en el efecto del efecto del efecto, porque a veces lo que tú haces puede llegar a incidir en la vida de otra persona, para bien o para mal. Entonces, ¿cómo presentas tú a las comunidades? ¿Cómo haces tú que la comunidad interactúe? Si separas a personas de la comunidad o si hay alguien que está afectando a la tranquilidad de la comunidad, ¿cómo haces para manejar ese tipo de espacios? Entonces, o sea, el tema comunitario implica harta responsabilidad por ese lado. Y también depende de cómo lo vendas. Por ejemplo, nosotros planteamos mucho el hecho de que las comunidades fortalecen mucho el ecosistema tecnológico y la construcción de comunidades inteligentes. No entiéndase por comunidades inteligentes, comunidades llenas de máquinas, sino más bien espacios donde la gente es capaz de proponer cosas, de hacer cosas, de modificar cosas. Entonces, también te toca perfilar cuáles son las audiencias. Por ejemplo, tú ves perfiles universitarios. Los universitarios que no son de informática
se van más por la facilidad, por las interfaces gráficas, por qué es lo que pueden ver del software que tú le estás hablando y por cuál es la dinámica dentro de las comunidades. Entonces viene alguien de comunicación y si se engancha con la idea, luego no solo va a participar de los eventos, sino que te va a decir, oye, mira, eso estás haciendo mal en comunicación. Y eventualmente no lo va a hacer para siempre, lo va a hacer el tiempo que tenga libre o el lapso de tiempo que esté motivado o motivada, y eso también está bien, que la gente se vaya rotando. Otro público que son en cambio los universitarios y universitarias que sí son del área de informática, que se van a motivar por redes de contacto, por conocimiento, por tomarse una foto con alguien importante en la comunidad. Entonces, ya quisiera. Entonces, ese tipo de cosas importan. Y personas mayores que en cambio es mucho, como yo lo veo, es mucho más fácil con las personas que son mayores y profesionales, porque ellas tienen una idea clara de lo que necesitan. Entonces, por ejemplo, una persona que abre su correo, que abre el navegador, que abre herramientas de oficina y que no hace nada muy elaborado, se va a contentar con lo que le des, siempre y cuando no le digas muchas cosas. Cuando tú comienzas a explicarle muchas cosas, comienza a asustarse, porque el miedo al cambio es real y eso lo va a limitar y comienzas a sentirte manco cuando estás utilizando algo nuevo. Y los adolescentes casi siempre están muy motivados por probar, por experimentar, por llegar a la NASA y hacer cosas maravillosas. Entonces también por ahí va un poco el discurso de cómo les puedes llegar. Y luego es cuando ya hay una persona motivada. A ver, si tú estás liderando una comunidad o un espacio, está bien, pero tú no eres la cerecita del pastel, sino que tienes que ir rotando las actividades, tienes que ir reconociendo el trabajo de todas las otras personas y dándole un rol más protagónico. Por ejemplo, si la persona tú ves que es una persona activa y que se va empoderando de las cosas, entonces déjale que se empodere de las cosas. Si es una persona que tiene más un rol de ejecutar actividades, bueno, entonces haz eso y no lo presiones por otro lado. Porque por ahí también viene un poco, cuando presionas mucho a la gente, se asusta y dice, hasta aquí llegué, gracias, me voy a la casa. Entonces yo creo que es más o menos así la dinámica. Y luego crear espacios que sirvan como, no solo tenemos que hacer, porque normalmente cuando haces un evento, por ejemplo, el pre es muy estresante, no siempre, pero hay muchas cosas que tienen que ser previstas, hay muchas cosas que tienen que ser hechas, entonces hay un poco de carga de trabajo. El durante a veces llegamos a estresarnos más porque es el rato en que queremos que todo salga bien, pero yo creo que el durante es el momento en el que debe haber más satisfacción en el equipo, que el equipo pueda sentarse y ver que lo que hizo en el previo está dando resultados y mirar a la gente cómo está disfrutando. Y el post, no tienes que sentarte a mirar todas las cosas que hiciste mal, y eso es algo que con el tiempo aprendí, que listar las cosas que hiciste mal en algo que ya no puedes cambiar es una pérdida de tiempo, sino más bien agradecer y reconocer el trabajo de cada una de las personas y luego sí pensar en qué cosas se pueden mejorar, porque siempre se puede mejorar, pero no estancarte en pude haberle hecho mejor, sino que salió bien y la próxima vamos a mejorar y va a salir mejor. Entonces por ahí va. ¿Saben qué? A mí me pasó que cuando empecé a trabajar acá, a ver, para empezar yo dije nunca voy a trabajar en una oficina, o sea, antes muerta que eso, y acabé trabajando en una oficina. Pero claro, o sea, al inicio a mí me pasaba que yo me cuestionaba y decía, ¿qué voy a hacer yo en una organización que trabaja temas de tecnología, software libre y eso? Yo decía, yo no tengo idea, o sea, yo soy pésima con las computadoras, lo que toco daño. O sea, Hola puede... Hola siempre tiene que salvarme así cuando daño todo. Así. Pero la cosa es que yo tenía esa idea de yo qué puedo aportar acá. Yo decía, bueno, pucha... Yo trabajo en el área administrativa, yo no tengo nada que ver con la parte técnica, pero darme cuenta que yo pude hacer aportes para los proyectos de acá del CAD fue algo que a mí me abrió los ojos y fue como que, wow, esto es posible en el software libre. O sea que, si bien, digamos, en el software propietario también tienes especialistas para todo, ¿no? O sea, la gente más creativa, la gente que hace código, o sea, tienes esa gente, pero es un ambiente cerrado. O sea, son cosas que los usuarios finales no ven. Pero en cambio para mí poder, por ejemplo, mis primeros commits haciendo traducciones fue como que hice un commit. Yo que no sé nada hice un commit. Entonces es esa cosa bonita de que si es que tú tienes algún conocimiento, tú puedes aportar con algo a un software que se está creando, puedes hacerlo. Yo lo hice con traducciones, revisando textos o cositas así que quizás uno diría no tiene que ver nada con lo técnico, pero saber que pude aportar a un proyecto que toda la comunidad puede aportar desde sus conocimientos, para mí fue algo bastante bonito. O sea, y me gustó bastante. Una idea respecto de, más bien sacar a
a discusión un tema que a mí en ese sentido de las comunidades, y que de paso estoy admirando a María ahora que me estoy enterando de lo que hace. Por la siguiente razón, cuando en los diferentes proyectos de software libre hay cantidad de actividades, como tú dices, que la traducción, que el código, que la promoción, todo, un montón de cosas. Y yo me he puesto a revisar quiénes han participado. Y con tristeza debo decir que la mayoría de nombres que aparecen ahí son europeos, son asiáticos, y uno difícilmente encuentra un latino, y más difícil un ecuatoriano. Y más difícil una mujer. Entonces, eso me llama mucho a la reflexión como educador. O sea, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos? O sea, porque uno como padre es educador, no tiene uno que estar en el aula para decir que uno está educándose. O sea, ¿en qué sociedad estamos viviendo? Que los ideales como esto de colaborar se van quedando de lado, ¿no es cierto? Que los ideales como esto de ser solidario se van quedando de lado, y eso se refleja ahí, en el listado de los que participan, porque esas personas no cobraron un centavo. Esas personas están, a lo mejor nunca se vieron en la vida, pero están con un ideal, que es lo que yo digo, o sea, debemos tener un ideal en nuestra vida y trabajar por ello. Y entonces yo veo aquí en la sociedad ecuatoriana que tenemos, o que tienen, porque yo no, la mayoría de personas un ideal se llama dólares. Entonces, ¿cómo acumulo? ¿Cómo llego? Y entonces cuando se presentan este tipo de cosas, alguna vez me ha pasado, ¿y cuánto pagan? Entonces, pero es que no, es tu contribución, tu compromiso, y no entienden. Y seguramente no entienden, seguramente porque yo no explico bien, pero también porque a lo mejor viven en una sociedad que no les abre los ojos respecto de cómo involucrarse y sentir lo que los demás sienten, y involucrarse con la vida de los demás para construir esa nueva sociedad. Por eso es que digo que el software libre es la concepción de una nueva sociedad, porque nos involucra en los problemas sociales más allá de lo que es el dinero. O sea, pero igual se genera dinero. Sí, también hay esa Sí, posibilidad. claro. Sí. O sea, la comunidad en sí tiene que subsistir de algo. Y para eso hay los modelos como de suscripciones. Bueno, tú no puedes desplegar tu propia instancia, yo la despliego, yo la mantengo y tú pagas una suscripción. Hay negocios basados en software libre. Claro. Pero la cosa que a mí me entera cuando... Estoy de acuerdo que hay cosas a mejorar, pero al mismo tiempo yo soy una persona europea que empecé con software libre porque yo tuve tiempo a hacer cosas. Yo tuve tiempo a dedicarme. No, es como yo empecé con programación cuando tenía 8 años. Y es porque yo tuve un padre que tuvo acceso. Entonces, la cosa es que yo creo que lo de la contribución a software libre viene desde la perspectiva de privilegio. Que hay más personas que tienen tiempo para dedicarse a este tipo de cosas. Porque hacer contribuciones a software libre es muy chévere que personas como Sara puedan hacerlo, pero... también necesita tener el contexto para aprender, para ver que es posible hacerlo. Y muchas personas en África, en América Latina, todavía no tienen el tiempo para desarrollar este contexto. Entonces, yo creo que esta también es parte del privilegio y es algo que tenemos la responsabilidad. Yo creo que desde mi perspectiva, yo empecé con software libre porque yo sentí la responsabilidad a contribuir lo que puedo al resto del mundo. Y yo creo que todavía estamos en este punto de desbalance, de desigualdad en la posibilidad. Es lo mismo como veas las contribuciones en Wikipedia. Casi todos vienen del norte global. Y necesitamos cambiarlo, pero esto no es un proceso que va a cambiar en un año. Es algo que requiere 20 años de educación y trabajo. Sí, yo creo que, o sea, lo que menciona Sola es súper importante. Les cuento, nosotros hemos estado asistiendo a una serie de eventos porque, bueno, lanzamos hace poquito la rama comercial del CAD. Estoy haciendo la cuña en este momento. Visiten seguridaddigital.es. No, .es. De comercial. No, pero, a ver, no, aprovecho y les cuento. O sea, esto es con el fin de contribuir al financiamiento del CAD, poder continuar haciendo todas las actividades que nosotros hacemos y financiarnos de manera autónoma, ¿no? Por eso es que surge esta rama comercial. Entonces, hemos estado asistiendo a una serie de eventos como para ver
cómo está funcionando el mercado, cómo funcionan las cosas, ver si podemos hacer contactos, etcétera, porque nada, pues toca venderse. Y claro, nos hemos encontrado con este escenario que muchas veces los eventos sobre tecnología jamás, pero jamás abordan, o al menos los que nosotros hemos asistido, muy pocas veces abordan este tema de por qué es útil que tú hagas tecnología. Es como que, mira, aprende a hacer código. Como nota para incluir. Es que la cosa es que muchas veces se dice, aprende a hacer código, a escribir código, porque te puede dar plata, puedes iniciar esta carrera te va a llevar al exterior y tal. Y es como que, bueno, pero ¿cuándo les vamos a decir a los niños? ¿Cuándo les vamos a decir a las personas que estamos tratando de incorporar a estos ambientes, a estas comunidades de software libre? O sea, puedes hacer cosas buenas por tu comunidad, puedes contribuir a que, yo qué sé, al bienestar de tu barrio, al bienestar de tu grupo de, yo qué sé, tu grupo de colegas con los cuales haces investigación, cosas por el estilo. O sea, ¿por qué no hablamos de ese tipo de aportes más positivos en estos eventos de tecnología y únicamente todo es el tema de plata, plata, plata y vas a hacer más plata y vas a viajar y Elon Musk y miren esos modelos que tenemos, entonces puedes llegar a ser como ellos? Pero en cambio, ¿por qué no nos dicen que nosotros podemos hacer algo bueno por el mundo? Entonces, muchas veces, o sea, sí te dicen, estamos revolucionando el mundo, estamos haciendo un mundo mejor, pero te cuesta mi licencia ni sé cuántos $1,000. Es como que, O sea, vamos. Entonces, yo creo que eso sí es algo que definitivamente tiene que cambiar en la forma en la cual nosotros estamos tratando de atraer a la gente digamos, a este mundo de la tecnología y al hacer, digamos, software libre, porque muchas veces no es algo que se toca, es como que incorpórate al mundo de la tecnología, métete a las comunidades porque sí, porque es divertido y porque puedes hacer código, pero ¿dónde está la parte social del beneficio que tú puedes dar a tu comunidad, ¿no? Eso creo que es algo súper importante. Fomentar y crear esos espacios es algo que también preocupa a algunos miembros comunitarios y ver cuál es la incidencia que van a tener. Claro, les preocupa un poco cómo va eso a potenciar su carrera, porque de hecho potencia su carrera. Y luego vienen algunos otros cuestionamientos como, bueno, ¿esto tiene qué objetivo? ¿Cuál es el fin final? Y creo que sí se crean algunos espacios. A mí me gusta mucho lo que dijiste de cómo, cuando vamos a llegar a los más pequeñitos. Y yo hago cita aquí de un evento que se hace en abril, el cuarto jueves de abril, que es el Día de las Chicas en las TIC. Tiene un enfoque de que sea con chicas principalmente para que se involucren en STEM, pero creo que es interesante que aquí en Ecuador se ha ido involucrando no solo a niñas, sino también a niños y se ha ido mostrando la tecnología, mostrando lo que pueden hacer y tratando de vincular con proyectos reales. Cómo involucrar también a activistas y miembros de las comunidades con actividades un poco más sociales, por ejemplo, las participaciones que tienen los mentores durante los Young Girls. Me parece que es algo que sirve. Y también rescato un poco lo que dijiste del privilegio, porque, claro, los universitarios normalmente son personas que en el mejor de los casos solamente estudian y que tienen tiempo libre y que pueden contribuir y formar parte. Entonces también creo que entender la dinámica de que las personas que están en las comunidades son personas que se van a rotar y que es necesario que se roten. Me parece interesante el caso de los clubes ESPOL que hay en Guayaquil, que son comunidades que literal rotan cada año sus directivas, la gente que está ahí, y hace una dinámica que la gente que después sale y que se quedó con la pica del comunitarismo, participa de otras comunidades como Guayaquil Tech y siguen ahí desde el tiempo que tienen libre, participando aunque sean los eventos como asistentes, que igual es una forma de contribuir. Entonces nosotros hemos ido a los eventos equivocados. A los corporativos, seguramente. Sí, la verdad es que sí, o sea, no es un panorama muy alentador. O sea, sabemos en los espacios que nos estamos metiendo, pero todo sea por el caso. Sí, normalmente con la gente... Ok, esto va a sonar horriblemente feo, pero normalmente la gente más joven suele ser mucho más entusiasta y mucho más quiero cambiar el mundo. Sí, pero yo creo que hay que enfocar bien los motivos, o sea, lo que te empuja a querer cambiar el mundo. Lo que yo hace unos años asistimos en este evento para Girls in Tech en abril y una cosa que me quedó es que muchos de ellas hablaron sobre que ellas querían ser emprendedores.
Esto es lo que a mí me quedó de este evento, que, emprendedores, pero desde la perspectiva tener estatus y tener carreras ganar rentables. plata y carreras. Entonces, y me preocupaba un poquito que las niñas de esta, tenían muchas cosas interesantes desde la perspectiva de tecnología, pero el propósito fue a ganar plata. Sí, o sea, es que también es algo que es difícil cambiar desde la posición en la que estamos, porque cuando invitas a una persona, estás sujeta mucho a lo que esa persona puede decir, aunque tú digas, mira, este es nuestro objetivo y esto nos gustaría que las niñas se lleven. Pero creo que ahí los modelos de proximidad para esas guaguas al menos eran otras niñas que llevaron sus robotcitos y que decían, bueno, pero es que a este le podía pasar medicina a una persona que estaba enferma en el tiempo de COVID, que era tendencia en ese momento. Pero sí, todavía hay mucho problema por eso. Sobre todo con las personas que ya son profesionales, vienen y te quieren traer una solución para que tú seas rentable antes que cualquier otra cosa. Yo digo que, por ahí es mi posición respecto de que el software libre es para una sociedad del futuro. Porque en la sociedad actual, siendo que es necesario el dinero, pero esa es la razón de ser de la sociedad. Y vivimos en una sociedad capitalista. La razón de ser del capitalismo es acumular. No es, por ejemplo, si te pones una clínica, no es que quieres salvar vidas. Claro que vas a salvar vidas, pero la razón por la cual te pones una clínica es que tienes que al final del año tener utilidades y ser un poco más rico que el año anterior. Esa es la razón de ser, así funciona el capitalismo. Pero la concepción del software libre no es esa. Y eso tenemos que tener claro. Y es cierto que la gente que hace software libre tiene que tener dinero para sobrevivir, totalmente de acuerdo, pero de lo que estamos hablando es de poderes. O sea, quienes realmente han logrado acumular algo están allá en la cima de los 1.000 millonarios, ¿no? Creo que de los 10 más millonarios, 8 son tecnológicos, ¿no es cierto? Ellos sí han logrado, pero eso no debería llevarnos a nosotros a querer ser ellos, ¿no? Sino a encontrar la razón de ser del por qué se vive en este planeta como se vive, ¿no es cierto? O sea, porque querámoslo o no, tenemos que regresar a ver al África, ¿no es cierto?, con los niños famélicos, o a nuestro propio país, con niños desnutridos acasito en la Tacunga. Trabajando. Y decir, bueno, claro, y bueno, ¿y cómo es que debería estructurarse esta sociedad? Y entonces, en ese contexto, ¿cómo es que debería utilizarse el conocimiento? ¿No es cierto? El acceder al conocimiento es fundamental, y de eso se trata el software libre, acceder a ese código para poder modificarlo en función de mis necesidades, y mi necesidad a lo mejor es llevar esa pastilla a la persona enferma. Pero en el contexto en que se desenvuelve la sociedad, más prioritario que llevar la pastilla a esa persona enferma seguramente es yo tener que comer ese día. Y si es que le ponen al técnico, a quien desarrolla el código, a sopesar entre esas alternativas, normalmente se da por el lado egoísta, ¿no? De yo primero. Entonces, una nueva sociedad sí hace falta. Ahí es donde tal vez Richard Stallman posiblemente no haya logrado enfocarse. ¿A qué me refiero? Porque la cuestión del compartir el código está dirigida ¿a quién? A alguien que hace código. O sea, claro, si eres una persona de la calle, esas libertades no están dirigidas, pero sí tienen incidencia, porque ese programa que estás haciendo seguramente será un programa que lo utilices en tu celular. Pero lo que pasa es que en ese contexto esas libertades son utilizables por los programadores, pero que tiene incidencia social, porque tiene directa relación con el conocimiento, y el conocimiento debería ser de todos. Pero las patentes, que es un tema que creo que es indispensable analizar cuando analizamos el software libre, pero las patentes están restringiendo el acceso al conocimiento. Y, oh sorpresa, esos 8 que son los más millonarios del planeta son los que más patentes tienen. Claro. O sea, se han apropiado del conocimiento. Y lo han privatizado. Y lo han privatizado el conocimiento. Entonces, la visión de la gente que hace software libre no debería ser solamente en términos de utilizar el software libre, de escribir el código, sino también de cuestionar a quienes han privatizado, como tú dices, el conocimiento en beneficio propio. Pero la consecuencia es evidente, pues porque se han beneficiado ellos, pero tienen a la humanidad como la tienen, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de consideraciones creo que son las que hacen falta en este tipo de análisis cuando enfrentamos el tema del software libre. Ahora,
Estaba revisando mi guión y me di cuenta que faltan algunos temas y tenemos poco tiempo. No, pero ha estado buena la conversación, ha estado muy buena, ha estado muy buena. Pero, a ver, ya para irnos acercando al final, quisiera preguntarles, Henry, María, ¿cuál es el estado de la comunidad de software libre en el Ecuador actualmente? Comencemos por la que más sabe. Ok, yo creo que está en un buen estado posterior a la pandemia porque los 2 primeros años fue de paren todo, veamos qué es lo que pasa, pero del 2022 hacia acá se ve que se están reactivando, que se están organizando y que están haciendo cosas en diferentes formatos, en diferentes lugares y con diferentes enfoques. Entonces, por ejemplo, comunidades como JavaScript Ecuador, que son un poco más del lado técnico de compartir conocimiento a nivel de programación, que levantan canales de voz cada jueves, es una iniciativa muy interesante. Python Cuenca, que reactivó Django Girls en Ecuador y que ahora son 4 ciudades y esperamos que sean 5 las que están participando de esta iniciativa. Y así me gusta también el caso de Guayaquil. En Guayaquil por el 2022, sí, para finales del 2021, inicio del 2022, la empresa municipal que se llama Épico en Guayaquil dijo, bueno, hagamos algo por fomentar a las comunidades, pero sin que sea algo privado ni que sea algo que lidera el municipio. Entonces juntaron a varios activistas y líderes comunitarios y formaron Guayaquil Tech. Con un sueño de metacomunidad que agrupe comunidades de la ciudad y que les ayude a organizarse. ¿Esto por qué? Porque sabemos que las comunidades quieren hacer cosas que a veces tienen muy buenas ideas, pero que se les complica el momento de ejecutar porque no consiguen un espacio, no logran comunicar eso en redes sociales, porque a veces pensamos que para poder comunicar algo por redes sociales necesitamos que esté hecho por un diseñador, una diseñadora y que tenga una vista muy profesional. Entonces, para ayudar a lidiar con todo ese tipo de problemas. Y eso dio como resultado que muchas comunidades se vayan activando independientemente de Guayaquil Tech y muy independientemente de lo que se podía hacer desde Épico, sino que por sus propios lados, gestionando sus propios espacios, pero luego de que hubo como agrupémonos, llegamos cosas. Y también resultado de que las comunidades ya comenzaron a involucrarse de verdad. Somos comunidades y deberíamos involucrarnos con otras comunidades. No somos una comunidad contra el mundo, sino que somos las comunidades que podemos hacer cosas y nuevos roles protagónicos. Porque estamos hablando de una generación previa a la pandemia y una generación posterior a la pandemia con diferentes puntos de vista, con diferentes cosas que querían hacer y que fueron rotando sus roles. Yo creo que ahorita en Ecuador estamos en un muy buen estado. Lamentablemente me gustaría medir el estado de esas comunidades, con cuántos frisoles se hicieron y todavía nos faltan muchos para llegar a 24, pero sí que hay un incremento del número y eso también está súper bueno. Entonces yo creería que estamos mejorando continuamente y que las comunidades están haciendo alianzas con comunidades no solamente de su ciudad, sino a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Y están aprovechando los espacios digitales y lo que la pandemia nos enseñó, que podemos hacer cosas virtuales que nos permitan acercarnos a otra gente. Entonces, creo que estamos en un muy buen estado. Yo valoro mucho lo que dice María, voy a involucrarme en una de esas comunidades. Parece chévere. Tengo un catálogo de comunidades. Casualmente. Sí. Parece súper, porque rescata, ¿no? lo que veníamos conversando aquí de los valores que deben esas personas tener para involucrarse en las comunidades, y eso es muy, muy importante y es necesario. Ojalá hubiera mecanismos para promocionarles más, porque de pronto en algún lado, en algún sitio, en alguna ciudad, está alguien buscando cómo involucrarse, pero no conoce. Debería haber ese tipo de alternativas para involucrarse, ¿no? Y un poco yo lo que suelo hacer es verificar lo que les decía hace un momento, el listado de los colaboradores de los proyectos de LibreOffice, bueno, tantos que hay. Y yo tengo un poco la visión de que en Ecuador no hay mucho avance por esa revisión, porque no hay muchos nombres latinos, ecuatorianos. Y también por el lado de la educación. Yo vengo por el lado de la educación y desgraciadamente debo decir que las iniciativas que habían, como la que María destacaba cuando ella se inició en el software, que hubo un profesor que sí recogió la propuesta. Desgraciadamente, cuando uno va a las escuelas, cada vez
ve menos. Y yo prácticamente de las que he ido últimamente, no hay todas utilizan software privativo, obviamente Linux, Windows. Entonces, no se ve de parte del Estado, que en este caso sería el responsable en el ámbito de la educación pública, un interés en recoger algo que es muy positivo para la sociedad y tratarlo de difundir. Se ve que no tienen mucho interés. También se ve que el potencial que tienen las computadoras para la educación, que es enorme, pero que si uno no logra desarrollar ese potencial, no lo puede utilizar. Tampoco es que les interesa mucho. Las computadoras siguen siendo subutilizadas, y algo que lo dejo sentado de pronto para otra ocasión, es la inteligencia artificial, ¿no es cierto? O sea, la inteligencia artificial en la educación y en el propio software libre va a jugar un papel importante en el futuro, pero son temas que al responsable de educación, vale decir ministro de Educación, no le interesan, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso en términos del desarrollo del país, en términos del impacto que la educación tiene en los niños? Significa que vamos a seguir estando en el nivel bajo que estamos, porque si desde el Estado que no toman iniciativa en ese sentido, las consecuencias están que los niños no van a aprender cosas muy, muy importantes para su futuro, ¿no? Entonces, desgraciadamente me parece que el software libre tiene poco impacto en el ámbito educativo. También creo que tiene algo que ver el hecho de que hay iniciativas muy bonitas que se hacen individuales. O sea, las comunidades sí se conectan y eso, pero hay iniciativas que son muy bonitas que se hacen muy individuales. Por ejemplo, en Guayaquil hay Offlinepedia, que recicla computadoras, les pone software libre y les llega a sectores rurales y les entrega a los niños a las escuelas. En Cuenca hay algo similar. A su software libre de UPS tiene su ASUS Recicla, que hace lo mismo. Computadoras las recicla, les pone software libre y las entrega a escuelas. Entonces son iniciativas similares que hacen lo mismo, pero que se hacen todo en paralelo. O sea, no hay un punto de conexión, no hay ese punto de información común. Eso es lo que iba a decir. O sea, yo creo que, si bien existen iniciativas muy bonitas, como ya nos has podido contar, María, pero yo, así en lo que he podido ver, tengo que reconocer que no estoy tan involucrada con las comunidades como quizás tú lo estás. No quizás, claramente lo estás. Pero yo creo que realmente el software libre acá, las comunidades de software libre en Ecuador deberían, o sea, actuar de manera más conjunta. O sea, ¿por qué lo digo? Yo siempre pongo como ejemplo, el caso de Colombia, en donde las comunidades de software libre han logrado unirse, manifestarse, o sea, en el sentido de ir a las calles y marchar y exigir y ponerle freno a iniciativas del gobierno que buscaban imponer, digamos, alternativas propietarias o alternativas, digamos, no beneficiosas para la ciudadanía. Entonces, estas comunidades de software libre, más allá de ser como que, yo qué sé, yo le pongo software libre a la compu, yo enseño a programar por acá, yo hago esto por acá, o sea, han llegado a tener un rol de incidencia dentro de la política pública. Exacto. Entonces, yo creo que todas estas iniciativas en conjunto hacen un aporte importante a la sociedad, y eso está bien, pero si realmente no tenemos ese poder de incidencia, de poderle decir al gobierno, hey, o sea, regresa a ver esta otra alternativa. O sea, mira todos los beneficios que tenemos por acá. O sea, yo creo que es algo que quizás yo sí tendría que decir que quizás hace falta acá. Porque no podemos estar dispersos como que yo tengo mi iniciativa aquí, tú acá y bla, 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 sino que, bueno, vemos que hay muchos grupos alrededor del país. O sea, ¿por qué no? O sea, unirnos, ¿por qué no hablar y generar estos espacios de concentración y realmente, o sea, poder definir, ¿no? O sea, marcarle las pautas al gobierno, yo qué sé, empezar de poquito en poquito, pero empezar a poner pautas que tengan un impacto mucho más significativo, más grande, ¿no? Y romper el miedo. Trabajo, María. No, romper el miedo hacia estar en el radar del gobierno, porque también es eso. Muchas personas que tienen ganas de hacer cosas están felices de hacerlas siempre y cuando estén lo más lejos posible del radar del gobierno. Y eso también es muy justificable. Sí, damos de eso. Bueno, en mi experiencia era que ahí querían estar en el radar del gobierno, porque entonces les caían los contratos, ¿no? Y eso, o sea, eso es también... vale la pena recoger, ¿no? Porque en esa época estábamos organizándonos y nos surgió algunas alternativas de contratos con el gobierno, con instituciones públicas, y entonces quienes tenían mucho apetito económico eran los que más se movían y de pronto los demás quedaban relegados. Ese tipo de cosas en las comunidades a veces generan, más bien hacen daño, ¿no?
Entonces, yo lo que creo es que la salida va por donde tú estás mencionando, Sara, en términos de que esas comunidades, en efecto, sí deben seguir programando en el lenguaje que quieras, en el sistema que quieras, pero no descuidarse del entorno en el que viven, ¿no es cierto? Y en ese contexto dar su voz. ¿No? Y en ese sentido, por eso decía, Sara, le estás dando más trabajo a María, porque ese es un paso necesario. Sí, bueno, chicos, les agradezco mucho por habernos acompañado el día de hoy. Antes de cerrar, les quiero pedir conclusiones muy, muy breves. ¿Ibas a decir algo? No. ¿Ya no? No. Ya. Perdón. No, pero conclusiones muy, muy breves para los tres. ¿Por qué debemos apostarle al software libre? O sea, es una pregunta. Pregunta difícil. Muy brevemente. Yo creo que es necesario, yo creo que es el futuro y si queremos tener control, algún tipo de control de la tecnología, de las comunidades, de nuestra sociedad, necesitamos software libre. Esta, desde mi perspectiva, no solo es una pregunta de grupos individuales, pero también desde la perspectiva de soberanía de Ecuador, por ejemplo. Es como Ecuador es un país que puede tomar control de su destino, pero actualmente está bajo el control de Google, de Microsoft y todas otras. Entonces, software libre puede servir como una manera de retomar control a muchos diferentes niveles. Por el lado que está planteando Ola, yo comparto totalmente. Desde que yo me acuerdo, una de las causas de la deuda externa ecuatoriana eran las llamadas goodwills, los derechos de llave, que no eran otra cosa que la posibilidad que tienen las grandes empresas extranjeras de cobrar por el hecho de que en Ecuador se utilice cierto conocimiento, ¿no es cierto?, de una máquina, de lo que sea. Porque ellos eran los dueños, o son los dueños, me refiero a ellos, a las grandes empresas transnacionales. Entonces, cuando viene una propuesta como el software libre, la posibilidad de saltarse esa barrera se abre. Pero es una posibilidad, y por eso la importancia de la acción social, es una posibilidad que son las organizaciones, que es la gente la que le debe pedir, porque si dejamos a que las autoridades como las que tenemos ahora, que son los empresarios, que son los grandes dueños de las transnacionales, las implementen, tenemos que esperar sentados, ¿no es cierto? Es necesario que esto tenga trascendencia social. El conocimiento es de todos, no es de alguien en particular. El conocimiento, al ser de todos, entonces debe ser de libre acceso para todos. Y esa debe ser la lucha por la cual todas las personas deberíamos involucrarnos. Por tomar acción, porque no podemos solamente seguir sentados mirando cómo los demás deciden, incluso la tecnología que utilizamos cuando nosotros podemos contribuir a diseñar y a proponer. Y ya. Y ya. Entonces, muchísimas gracias, María, Henry, por acompañarnos. Hola, bueno, tú siempre estás por acá. Igual, gracias por hacer tus aportes. Le toca estar acá. Gracias. Y bien, bueno, hemos llegado al fin de este programa. Esperamos que hayan podido recibir una serie de aportes positivos. Hemos compartido muchos puntos de vista acá, algunos diferentes, en muchos puntos hemos coincidido, pero en definitiva queremos darles las herramientas y los elementos para que ustedes puedan tomar la iniciativa y que puedan mirar alternativas diferentes. Existen otras posibilidades, existen otras formas de hacer software, existen distintos softwares que podemos utilizar y realmente veámoslo también desde una perspectiva crítica. Optemos por alternativas contrahegemónicas que nos brinden mayor autonomía y alternativas en las cuales nosotros definitivamente podemos aportar y podemos ser parte de. Entonces, una vez más, muchísimas gracias por habernos visto, por habernos escuchado y nos vemos en el próximo programa de Hablemos de Privacidad. Hasta la próxima.